Como les decía, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy vamos a estar viendo lo que sería el último tema de lo que es lógica algorítmica. Entonces, les doy la bienvenida. Y el tema exactamente que vamos a estar viendo son logaritmos. Nosotros, eh, en general, cuando hacemos algo o cuando decimos algo, incluso estamos haciendo cierto grado de logaritmos. Porque el logaritmo como tal lo que hace es una serie de pasos para resolver alguna situación específica. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer té, vamos a prender el televisor, o si vamos a hacer algo de esto, estamos dando ciertos pasos en serie. Y eso es lo que nosotros llamamos un logaritmo. Hay ciertas características que tiene un logaritmo, como que son infinitos, que son finitos, o sea, que tiene un inicio y un final. Por ejemplo, nosotros cuando vamos, por ejemplo, a tomar agua, iniciamos desde un movimiento si estamos sentados hasta cuando cerramos, por ejemplo, el refrigerador o dejamos incluso el vaso en un mueble o en el fregadero. Todo eso fue una misma línea de un logaritmo. Tiene un inicio y tiene un final. Cuando tenemos un logaritmo, una de las cosas más importantes es que las instrucciones deben estar ordenadas de una forma lógica, porque cada vez que hago una acción sigue otra, a esa le sigue otra y después viene otra y viene otra, son instrucciones consecutivas. Entonces necesitamos que cada una de estas instrucciones tenga una forma lógica y sea ordenada. Porque por ejemplo, si nosotros queremos tomar agua, no, primeramente tenemos que tomar un vaso, luego debemos de tomar un recipiente con agua, llenamos el vaso, dejamos el recipiente con agua, llevamos el vaso a la boca. Tienen que ser consecutivos, porque no podemos decir que voy a tomar agua y primero, este, por ejemplo, ¿qué puede ser? Primero sirvo el agua, me sirvo el agua, ¿no? Pero tenemos que haber sujetado un vaso, y es, y es eso lo que nosotros debemos tener mucho cuidado, la forma en que se van dando las instrucciones, porque esa es la que nos va a dar el orden para llegar a un buen resultado. Entonces es cuando caemos al tercer punto que tenemos en pantalla, que se enfoca, dice, en especializar los pasos a seguir por un sistema informático que se centra en lo que el usuario debe realizar. Ya aquí estamos hablando más de un algoritmo a nivel informático. Y es que nosotros a veces tenemos ciertas cosas que las obviamos o las dejamos pasar porque estamos acostumbradas a esas mismas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un algoritmo informático, de un sistema informático, estamos hablando que debe ser sumamente específico. No podemos obviar pasos porque lo que va a hacer es que simplemente no se ejecute bien o sucede que simplemente va a encontrar en un bloqueo y no puede continuar. Por eso una de las cosas más importantes es reconocer las etapas que tiene un logaritmo. Por ejemplo, lectura de datos, procesamiento, cálculos, muestra de resultados. Estos, esas tres etapas, aunque tienen este orden: lectura, procesamiento y resultados o muestra de resultados, a veces van a variar, depende de lo que estamos haciendo. Pero siempre debe haber una lectura de datos, un procesamiento y mostrar un resultado. Es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, usamos usamos la calculadora en nuestro teléfono celular. Ahí va pasando un algoritmo que captura datos, los procesa y nos da un resultado. Simplemente que pasa muy rápido. Entonces nosotros no lo percibimos como tal, pero está todo un proceso de lectura, procesamiento,
para mostrar un resultado. Entonces son elementos básicos que tiene un logaritmo. Ya con eso nosotros podemos entender que sí, lo que le acabo de comentar al principio es algo muy cierto, que muchas cosas, por no decir todas las cosas que hacemos, vienen de un logaritmo o se pueden usar como un logaritmo. Algo muy importante también cuando tenemos los logaritmos o cuando vamos a trabajar ya con un logaritmo que nos den y vamos a comenzar a ejecutarlo, tenemos que tener claro que estos logaritmos vamos siguiendo una misma línea, un mismo flujo, o vamos también llamarlo una misma ejecución, que vamos a entrar o vamos a hacer las ejecuciones que nos vamos encontrando en el camino que vamos realizando. Para eso usamos dos elementos: diagramas de flujo, que son como los esquemas que estamos acostumbrados, obviamente que vienen con figuras, líneas, y nos va mostrando la expresión o nos va mostrando cómo se va ejecutando como tal. Esa es tal vez la forma gráfica de ver un logaritmo, y está tanto el pseudocódigo como los códigos, que ya es una muestra más textual, donde ya podemos ver poco más exactamente cómo va funcionando incluso un lenguaje de computación que es basado a códigos. Entonces tenemos que tener por lo menos estas dos bases: diagramas de flujo, que es como un diagrama que usamos muchas veces en trabajos; pseudocódigo, que es una expresión o es muy cercano a cómo se escribe un código de un lenguaje en específico, y que estos diagramas, por ejemplo, tienen esta forma. Eso que ustedes ven exactamente es un diagrama de flujo. Aquí lo que está haciendo es una resta. De hecho es el algoritmo de una resta, perdón, el logaritmo de una resta, pero como ustedes ven tiene un principio y un final. Si vamos siguiendo, iniciamos desde la fila más alta, que es inicio, entramos a, por favor, ingrese un número. Ese número se guarda en una variable llamada n1. Después pide un algoritmo más, perdón, sigue el algoritmo y muestra otro mensaje en pantalla que dice: por favor ingrese el segundo número. Y ese número se guarda en n2. Después nos lleva a un cálculo donde nos dice si es mayor o es menor, o nos lleva a calcular si es mayor o es menor, y según eso nos va a mostrar un resultado y llega a su final. Obviamente en este tipo de logaritmo hay que volver al inicio para volver a ejecutarlo, de tal manera que se haga otro ciclo. Como dije, es exactamente el mismo caso de la calculadora. Nosotros agarramos la calculadora de teléfono, marcamos 8 más 5 y nos dice 13, y ahí quedó. A menos que nosotros continuemos con otra operación o borremos, no va a continuar. Eso fue un logaritmo que se fue siguiendo por medio de todo el proceso. También les comentaba que existen el pseudocódigo. El pseudocódigo es como ese que tienen en pantalla. Este es un pseudocódigo de PCInt, que es un programa, como les dije, de pseudocódigo. Y podemos ver incluso cómo se va formando ese logaritmo. Hay un momento para definir qué voy a usar, qué valores les voy a asignar, qué voy a mostrar en pantalla, cómo se va a ejecutar hasta mostrar un resultado. Si recuerdan, si nos regresamos un poquito atrás, a esta parte les dije que las etapas es una etapa de lectura, una etapa de procesamiento de cálculos y una etapa que muestra resultados. Y es exactamente lo que vemos en esta parte: una lectura, una definición y una lectura, un cálculo
y un resultado, y se termina el logaritmo como tal. Y ustedes ven, lo primero que dice es logaritmo, en este caso no tiene título, el final nos dice fin del algoritmo, un inicio y un final. Entonces tenemos una etapa de lectura, una etapa de definir qué elementos voy a usar, después comienzo a trabajar con los mensajes que voy a mostrar, luego al cálculo como tal, y finalmente llega ese resultado. Si nosotros tomamos ese logaritmo o algoritmo como está aquí, tenemos lo siguiente, que él va leyéndose línea por línea. Nosotros tal vez no vamos a usar PSI a esta altura, pero sí cuando nos pongan a leer un código o leer un pseudocódigo a nivel de algún trabajo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es vamos leyendo línea por línea. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. Puede ser que en algún punto digan, no, pero esto es obvio, no es bueno. O sea, podemos oír en un punto, por ejemplo, aquí hay un espacio, pero lo ideal es que vayamos línea por línea. Pero, por ejemplo, si vemos este pseudocódigo que tenemos aquí, dice primer número, define primer número, que es un número, es una variable que va a tener un número real, igual pasa con el segundo, igual pasa con resultado. Luego, en este caso se llama inicialización, le doy un valor inicial, en este caso es 0. Entonces, voy siguiendo una línea. Si ustedes ven cómo está hecho, yo voy siguiendo una línea recta. Después le digo, escribe y digite un primer número, después lee ese número, después entras a esta sección que dice mientras. Ahora dice, entra en esta sección, le dice, digite número 2, lea ese número. Si ese número es igual a 0, entro a esta parte que me va a decir esto, error, debe digitar un número diferente a 0, y me va a regresar a este punto, hasta que yo digite un número diferente a 0, entonces voy a continuar y al final voy a tener un resultado. Es la forma en la que vamos leyendo un pseudocódigo. Por ejemplo, podemos decir primer número, bueno, se definen, le damos un paso inicial para evitar errores. Vamos, digite el primer número, digamos que es un 5. Después dice digite el segundo número y decimos 0. Entonces inmediatamente en pantalla nos va a aparecer este mensaje que está aquí, y luego nos va a volver a mostrar esta parte. El digite un número y lea un número hasta que yo le dé un número diferente a 0, ya sea 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Entonces él va a continuar, va a realizar el cálculo, que es esta línea que está aquí, donde dice el resultado es igual al número dividido, el primer número dividido entre el segundo número, y finalmente la línea que dice escribir respuesta resultado. Es así donde nosotros vamos dándole esas características o esas cosas que vamos a necesitar de un pseudocódigo. También cuando tenemos un pseudocódigo, sí hay formas de hacer más de una ejecución, o podemos hacer una variedad. Por ahora estamos trabajando en la muy lineal para aprender el concepto de cómo se hace un pseudocódigo o cómo trabajamos un pseudocódigo. ¿Por qué? Porque el pseudocódigo es una acción en orden. Si recuerdan las características que les hablé inicialmente, que eran finitos, que son una instrucción ordenada, que cada instrucción va una después de otra, y no se centra en lo que el usuario debe de realizar. Son exactamente las características que vimos en esta parte del pseudocódigo.
Obviamente, si nosotros lo hacemos a través de un programa, no nos va a salir esta parte como de definir, de inicializar, porque son partes que no son visibles, son únicamente para el caso de nosotros que leemos, y luego se van ejecutando simplemente ciertas partes que son visibles para el usuario. Pero que para nosotros todo el código es importante. Las partes del logaritmo: inicio, cuerpo y fin. Todo eso que tenemos aquí dentro de esta misma imagen son las partes. Si ustedes ven, tienen un algoritmo donde se inicia con inicio, todo eso viene a ser el cuerpo y un fin. Al igual que habíamos hablado de que hay una etapa de cambiar de color, así como habíamos hablado que también tenía una parte de lectura donde pide datos, y bueno, la parte que pide datos vendría a ser toda esta parte de acá, y finalmente la parte de muestras de resultados. Es así donde el pseudocódigo se va dando. Igual pasa con el diagrama. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista del diagrama, pasa exactamente igual. Un inicio, un cuerpo y un final. Y también se da la misma estructura de... Bueno, en este caso no se va a ver la parte de definición o de inicialización, porque simplemente está puesto desde la perspectiva de que desde la parte del usuario. Entonces, solamente se nos van a hacer visibles el ingreso de datos y el resultado. Pero en esta brecha de tiempo que hay entre inicio y favor ingrese, se da la fase de lectura de datos. Entonces, de una o de otra manera, sí podemos captar cómo se va dando un pseudocódigo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos hablado un poquito de cómo va estructurado el pseudocódigo, o si están claros. Ustedes me dicen nada más. Y tanto es bien. Todo bien. Ok. Muchas gracias. Cuando les hablaba de el logaritmo, o que debe ser ordenado, que debe de ser una estructura muy específica, es porque, por ejemplo, aquí está el ejemplo de hacer té. Si ustedes ven, dice tomar la tetera, llenarla de agua, encender el fuego, poner la tetera en el fuego, esperar a que hierva el agua, tomar la bolsa de té, introducir en la tetera, esperar un minuto, echar el té en la taza. Son pasos que uno sigue consecutivos, sería la palabra correcta. Uno sigue el otro, y aún así, aquí en medio hay pasos que fueron obviados. Por ejemplo, si tomo la tetera, luego tengo de, con la otra mano, abrir el tubo o vertir el agua. Entonces, son casos muy específicos que nosotros tenemos que tener en cuenta para no saltarnos, porque como te digo, hay pasos que nosotros obviamos porque creemos que, o no creemos, sino que ya nosotros tenemos integrados como tal. Entonces simplemente los omitimos.
Pero por ejemplo, si en un momento van a trabajar ya con pseudocódigos, con códigos, van a ver que no podemos obviar los pasos, porque aquí hay una instrucción a medias, entonces no se va a ejecutar. Desde ahí que nosotros tenemos que entender también el hecho de que cuando voy leyendo un pseudocódigo, que es usualmente lo que nos pueden hacer en las últimas tareas o en el último proyecto, es leer un pseudocódigo, entonces podemos brincarlo o obviar ciertos pasos. Por eso, en mi caso, o lo que suelo hacer, ya cuando si son muchas líneas, es ir haciendo un brinco, otro brinco, otro brinco, otro brinco. No saltarme en una sola línea. Además de que de esa forma evito también que pueda encontrarme con algunos errores que puedo cometer a la hora de ir saltando haciendo esas omisiones. Entonces, por ahí nosotros debemos tener claros que esa parte del logaritmo como tal debe tener un sumo cuidado, porque no puedo simplemente venir y decir voy a regresarme a la parte donde estaba el pseudocódigo, no puedo venir y saltar espacios, porque ¿qué fuera pasado si yo no hago nada de esta parte? Es como que yo no hubiera sujetado la tetera, o que no hubiera, no sé, abierto el tubo de fregadero para llenar con agua. Entonces no hubiera dónde poner el número, o dónde poner el té, o dónde poner el agua, o dónde hervir el agua. Entonces de ahí es que nosotros vamos dándole ese sentido lógico, incluso a nuestra forma de pensar. Como les dije antes, nos saltamos pasos porque los obviamos. Si nosotros vemos, por ejemplo, un pseudocódigo o en un logaritmo que nos den esa clase de acciones, no vamos a llegar o vamos a llegar a un resultado totalmente diferente. Entonces no nos van a resultar bien las cosas. Otra forma también de verlo, un pseudocódigo o un logaritmo, es a través de clasificar las instrucciones, donde se solicita, donde se calcula y donde se muestra, que exactamente son las mismas etapas que vimos anteriormente: lectura, procesamiento y muestra. Y esto se da exactamente de la misma manera. Cada una de las etapas del logaritmo como tal. Una cosa también muy importante cuando estamos trabajando con un logaritmo, además del hecho de no saltarnos ninguna línea ni obviar ninguna línea, es estar bien atento por dónde voy. Porque si no tengo el cuidado de por dónde voy, puedo llegar a equivocar de línea, o no solo línea, sino a leer un mal cálculo. Yo aquí les traje esto que tenemos acá. Vamos a esperar, ahora sí. Eso que tienen aquí al lado izquierdo es exactamente un logaritmo como el que vimos en la presentación, un poco diferente, ya visto en pseudocódigo. Esta parte nosotros para la materia no la vamos a ver, simplemente se las traigo para que tengan una visión de cómo se va, y que es exactamente igual como lo que trabajamos o vamos a estar trabajando nosotros de forma escrita. Simplemente que tiene una estructura ya a nivel de pseudocódigo. Por ejemplo, ustedes ven una etapa donde declaro variable, lo que voy a usar, cómo lo voy a usar. Una etapa donde comienzo a ingresar datos y una etapa donde me muestra. Aquí lo que va haciendo,
Permítanme un momento. Aquí lo que va haciendo es como se va leyendo. El pseudocódigo comienza en inicio de algoritmo, definir primer número, definir segundo número, definir resultado. Primer número es igual a 0, segundo número es igual a 0, resultado es igual a 0. Se va leyendo exactamente una lectura en orden. No va a cambiar, no se va a dar saltos en ningún momento. Así como va el subrayándose, exactamente así es como se va haciendo la lectura hasta llegar al final. Pues yo lo voy a compilar para que ustedes lo vean. Si ustedes vean cuando yo lo compilo, dice digite su primer número, digite el segundo número. Si yo le doy 0, y recuerden que habíamos visto en el PowerPoint que si daba 0 debe darme un mensaje de error y me solicitar otra vez el número. Es lo que va a pasar hasta que el número sea diferente a 0 y me ejecute un resultado. Eso es lo que vamos a estar haciendo, simplemente que a nivel de lectura. No lo vamos a hacer con ningún programa. Pero si ustedes ven, esta parte fue pseudocódigo y esta otra parte es lo que vimos como el esquema. Son exactamente iguales, simplemente que van funcionando de forma distinta. Es un esquema, es un algoritmo, pero lo importante es que puedan apreciar. Bueno, aquí les presento ya la imagen ya del logaritmo totalmente completo. Es algoritmo suma, declaración de variables, definir, inicializar. Es una ruta que va en un solo sentido, no un solo sentido, sino que va linealmente hasta que me muestre un resultado. Este ya es el diagrama de flujo más detallado del algoritmo que tengo acá. Pero como pueden ver, exactamente a nosotros nos van a dar posiblemente una pregunta que diga ¿cuál es el resultado del segundo recorrido de este algoritmo, de este logaritmo? Entonces, ¿qué hacemos? Un primer recorrido, o sea, doy su resultado una primera vez, doy su resultado una segunda vez, con tales valores. Entonces es así que nosotros vamos leyendo y analizando un logaritmo como tal. Entonces, como les dije ahorita, no es tanto que en esta parte se los traje para que lo mostraran, esto lo van a ver ya en otra materia, ya van a otros profesores que se sienten, que se expliquen cómo funciona un pseudocódigo. Aquí más que todo es entender cómo funciona la lógica de un algoritmo o de un logaritmo. Entonces, es así. Si yo tendría que ponerle las características por etapa, esta sería la primera etapa, que habíamos hablado de la etapa de lectura, la etapa de cálculo, la etapa de ingreso, de ingreso de datos, la etapa de cálculo, y finalmente la etapa de muestra donde nos da el resultado. Es exactamente igual, simplemente que tal vez a nosotros no lo compliquen con más decisiones, con no solamente con decisiones, sino que pasa algo diferente para ir haciendo más robusto lo que es el algoritmo. Pero mientras nosotros vayamos siguiendo la lectura lineal del mismo, no va a variar en nada. Si nosotros vamos, por ejemplo, manualmente, ahorita como estamos, y leemos definir número como real, definir resultado como real, primer número 0, segundo número 0, resultado es 0,
y después voy y digo, digite el primer número, y agarro mi calculadora, o simplemente por política y pongo 5, más, bueno, ahí no hemos llegado al más. Aquí después dice, digite su segundo número. Si ustedes ven, esta etapa, estas dos primeras etapas de lectura o cuando está solicitando datos, en el caso de cómo se ha estructurado esto, primero se toman los datos, ¿verdad? Y después se hace la operación, porque a este punto nosotros no sabemos cuál es la operación. Entonces, si yo vengo y digo, ingreso mi primer número, entonces vengo, ya sé que es una suma, sumo y le inserto mi segundo número, va a llegar igualmente un 10, como si lo hubiera hecho de esta forma. Simplemente, como les digo, es nada más que ustedes puedan percibir cómo es la lógica de lo que es un algoritmo. No sé si hasta aquí me han entendido cómo funciona la lógica del logaritmo, o si tienen alguna duda. Pues si tienen alguna duda, no hay problema, puedo regresar y la podemos ver de una forma diferente. Si no hay No, preguntas, todo bien. ok, muchas gracias. Tener cuidado ahí con la línea. ¿Cómo? Solamente digo yo, habría que tener cuidado ahí para saber que el código se va leyendo por línea. Exacto, es Pero el... ahí, una Exacto, sola línea, de ahí por abajo ya no sé. sí. De hecho, sí, es el cuidado de ir leyendo la línea. De hecho, yo traje uno, aquí les voy a presentar uno que traje para la sesión de hoy, que es uno que me gusta hacer, ¿verdad? Y que creo que también lo traje por ahí en pseudocódigo. Posiblemente a nosotros nos lo presenten de esta manera. Voy a ver si lo logro agrandar un poco. Es usual que nosotros nos presenten un trabajo de esta manera y nosotros hagamos el recorrido como tal. Nosotros ir y manualmente ir haciendo el recorrido sin ningún programa. Bueno, aquí fue algo que yo omití y se lo voy a explicar con el pseudocódigo. Voy a hacer un momento. Y es que, por ejemplo, si a mí me dicen en la etapa de definición o declaración que esta variable que yo voy a usar es real o es entera o es un carácter o es una cadena, es muy importante. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo que el primer número es un entero. Si yo trato de poner una letra, inmediatamente me va a dar un error. En algún momento en un trabajo les dicen que la variable con la que están trabajando ustedes es un número entero y le ponen un número decimal, no entra. Ahí va a darles un error. En este caso son números reales, pero por ejemplo, si yo lo hago con un número entero y vamos a ver, poner un número decimal, va a fallar. Entonces, esa es la lógica que también nosotros debemos usar. Con qué tipo de características me están dando el pseudocódigo para poderlo trabajar. Si no, voy a caer en un error. Ese que está aquí es uno que a mí me gusta utilizar para ejemplos. Si ustedes ven, ese tiene exactamente las mismas características. Vamos a cambiar esto a reales. Ahora sí. Dice que este es un algoritmo de aumento salarial. Es que necesito definir un salario.
como un número real, sea con decimales o sin decimales, porque hay que recordar, en este caso, como ya estamos viendo esta parte, tenemos que recordar los tipos de números que tenemos, las características, si son enteros, si son positivos, si son negativos, si son decimales, si son pares, si son impares. Todo eso cuenta como tal. Entonces, algo que tenemos que tener claro es esta parte. Después tengo otro número real, o incluso este número lo he dejado como estaba, porque lo puedo poner como entero, que es num familiares, que me quiere decir que es el número de familiares. O esta otra línea que me está definiendo una variable que se llama nombre como una cadena. O bien puede haber sido dicho aquí como un carácter. No pasa nada. Los inicializo. Recuerden que esta parte, si no lo estuviéramos programando como tal, lo mejor es cuando tengo una variable, inicializarla para evitar errores. Mente, si aquí me dice, por ejemplo, que nombre, ¿verdad? Es una variable tipo cadena, es decir, que puedo agarrar letras o números, los va a leer por igual, pero obviamente si tengo un número, no me va a hacer un cálculo con ese número, pero si quiero que lo tengan claro, yo no le puedo poner, yo le tengo que poner ya sea entre comillas, el tipo de elementos. Si yo tengo un salario, pero el salario que es numeral no le puedo poner una J, porque no es un número. Entonces son detallitos que a veces no tenemos que tomar en cuenta. Después, ya esta parte es la parte que yo les dije a ustedes que no era visible solamente la persona que está haciendo el programa o el código. Esa parte no aparece en la ejecución, sino que comienza a salir a partir de esta parte. Dice, introduzca el nombre. Ok. Yo vengo y le pongo, no sé, Daniel. ¿Sí? Y ustedes ven, es lo que se va a mostrar en pantalla. Después me va a esperar que dé un nombre. Pues dice, introduzca salario. Y aquí le puedo haber puesto, no sé, 120.000, 150.000, 120.000 colones. Y dentro de ahí se toda la etapa de toma de datos. Entonces, a nivel interno, comienza a ejecutarse toda esta parte que vamos a ver aquí. Hasta esta otra parte que es la próxima que va a ser vista en pantalla. Entonces nosotros comenzamos. Bueno, aquí nos faltó introduzca. Introduzca. Vamos a cambiar aquí para que se entienda mejor. Número de familiares. Y se queda a esperar cuál es el número de familiares. En este caso pusimos que 12. Si ustedes ven, un familiar es un número entero. Si vengo y le digo que tiene 10.5 familiares, por ejemplo, me va a dar un error. Y como ustedes vieron, después el código no va a continuar. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y después comenzamos en forma lineal. Si ustedes ven hasta aquí, yo he venido haciendo ese recorrido de esta manera, muy lineal, porque es la forma correcta de hacerlo. Luego entro a esta siguiente línea, dice, si salario es menor o igual a 150.000, ok, o num familia o el número de familiares es igual a 0, se va a ejecutar esta orden. Okay, entonces, teníamos claros que estamos en esta condición. El salario que yo puse fue 120.000 y 120.000 es menor a 150. Entonces, quitar esto, creo que tengo esto aquí. Voy a quitar eso de aquí.
Es así la forma. Entonces, como se me cumplió esta condición, entonces puedo entrar. Aquí es donde el tema que vimos inicialmente de conectivos lógicos comienza a tener el peso, por así decirlo, de importancia. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando teníamos un O, les comenté que cuando teníamos una O, necesitaba que bien podía ser que uno fuera verdadero o el otro falso, pero también les comenté que en este caso, perdón, si se cumple la primera condición, que es un salario menor o igual a 150.000, o se cumpla que el número de familiares sea igual a 10, entonces va a entrar a hacer este cálculo. Entonces en este caso, entramos ahí. Y decimos, salario, ya sabemos que en su salario era 120.000, más 10.500. Y ese va a ser mi nuevo salario. Es decir, que ahora mi salario ya no es de 120, sino de 130.500. Ahora, ese es mi nuevo salario. Ya el 120 quedó atrás. Y ahora tengo un nuevo salario llamado 130.000 colones. Lo que voy a hacer es ponerlo aquí. 130.500 colones. Es el nuevo salario con el que yo voy a trabajar ahora. Y vamos a poner en rojo. Si ustedes ven, esta condición tiene un inicio y tuvo un final. Aquí está el final de ese sí. De esa condición sí. Bueno, aunque sería aquí sí, entonces. Sería la forma correcta de verlos en pseudocódigo. Si yo continúo, ya terminé esta línea, sigo con esta otra línea. Para este caso, dice, si salario es menor a 150, que sigue siendo mi salario, menor a 150 es 130.500, y familia es mayor, y el número de familiares es mayor o igual a 10. Entonces, si recordamos el num familia es 12, es decir, que para este caso vuelve a entrar a esta condición. Y que tenemos aquí que salario, que es 130.500 más 130.500, que lo que me está diciendo, sume salario dos veces y el resultado multiplíquelo por 1.5, me va a dar 391.500, si no me equivoco. Ese va a ser el nuevo salario. Entonces se acaba esa condición y tengo otra. Dice, si total es mayor a 150. Ustedes ven, he venido leyendo linealmente cada una de las acciones. Dice, si total, bueno, aquí tengo total, no sé por qué tengo total. Es salario. Sí, ya me acuerdo por qué tiene total. Pero no, estamos trabajando con la variable salario. Si salario es mayor o igual a 150 y mi último salario es 391, es decir, que si entra, se tiene que cumplir esta otra condición que está dentro de ese sí anidado, pero no sí anidado, sino dentro de ese sí, que ahora al nuevo salario, al de 391, le voy a restar 20.000.
y se acaba. Hice esta línea y llego al fin de esa condición. Y después me dice, escriba nombre, su salario es y total. ¿Qué pasa aquí? Que yo tengo entonces, a nivel de pantalla me aparecería algo como Daniel, su nuevo salario es, creo que era 371.500, si no me equivoco. Y listo. Entonces ahí hizo un recorrido del pseudocódigo y hasta ahí termina ese recorrido, porque no me dice nada que tenga que repetir o algo, sino que ahí se acaba. Tuvo un inicio, tuvo un final, tuvo un cuerpo, tuvo una lectura de datos, tuvo diferentes cálculos en este caso, y cada uno de esos cálculos nos llevó a un resultado. Ahora, ese simplemente es un primer recorrido. A otros nos pueden pedir 3 recorridos, 4 recorridos, o nos pueden decir trabaje con tales variables, cuando por ejemplo pueden decir recorra ese algoritmo de aumento salarial, introduzca que el salario va a ser no sé, 180.000 colones, por ejemplo, y que tiene una cantidad de 2 familiares, una esposa y un hijo, o su pareja y un hijo. Entonces ya el logaritmo comienza a cambiar en esta ejecución. Porque ¿qué pasa? Yo comienzo aquí, defino, inicializo, tengo los resultados, y ahora yo llego a este punto y dice, donde me dice, si salario es menor o igual a 150, o número de familiares es igual a 0. Bueno, este salario, el nuevo salario que me dieron para ese recorrido es de 180. No es menor, es mayor. Y la cantidad de familiares no es igual a 0, en este caso es 2. Entonces, yo no entro en nada de esta parte. Ahí sí hago un salto porque no me cumplen las condiciones que necesito para hacerlo. Entonces llego a esta otra parte. Si salario es menor a 150 y no familia o número de familiares es mayor a 10, tampoco se me cumple. Entonces también me la salto, no entro. Y si llego a esta parte donde me dice si salario es mayor o igual a 150, y aquí sí me entra porque mi salario era de 180.000 colones. Entonces a esos 180.000 colones, únicamente a esos 180.000 colones, porque no lo he tocado, no he alterado ese número, no he hecho un cálculo nuevo sobre él, simplemente a esos 180.000 colones le voy a restar los 20.000 y me va a dar 160.000. Y fue lo que me hubiera parecido aquí. Entonces, aquí me hubiera parecido, Daniel, su nuevo salario es de 160.000. Y ustedes pueden ver ahí cómo el código va decidiendo dónde entra y de qué forma entra. Esto es viéndolos de una forma lineal. Simplemente tengo 3 condiciones que tienen el mismo orden de prioridad. Pero no siempre va a pasar ese caso. Por ejemplo, vamos a ver si separo un poquito las condiciones para que quede un poco mejor y se aprecie un poco mejor. Ok. Vamos a hacer una modificación a este último sí, esta última condición. Voy a quitar, no, voy a dejar esa misma condición, pero voy a añadir otra. Eso que voy a hacer se le llama un sí si anidado.
Supongo que sí, porque es muy usual. Lo que más vemos son sís, ya sea un sí normal o sí alineado para los proyectos. Entonces por eso le pongo más un sí. Por ejemplo, yo tengo este sí que dice si salario es mayor o igual a 150. Entonces yo le pongo otro sí. Para ya se los puse en inglés. Si, por ejemplo, número de hijos, que es o número de familiares, un familiares es menor o es mayor, mejor digamos, si no familiares es mayor a 3, entonces en vez de sumarle 20, en vez de restarle 20, me le va a sumar 15, por ejemplo. Y luego se termina esa condición. Fin sí. Esto que tengo aquí, lo que se hizo aquí fue exactamente un sí anidado. Un sí, una condición sí dentro de otra. Fue lo que hicimos ahí. Si hacemos el recorrido, vamos a ver, tiene que ser mayor a 3. Entonces vamos a hacer una cosa. Si volvemos a hacer el recorrido de nuevo, aumento salarial, salario como reales, número familiar como enteros, nombre como cadena, las inicializo, pido un primer nombre, regresamos con Daniel, introduzco un salario, esta vez dejamos incluso el mismo salario, 180.000 colones, introduzco un número de familiares. Entonces aquí vamos a poner que tenga 5 familiares, o que viva con 5 familiares. Igual pasa, no se cumple, llegamos a la primera condición, no se cumple porque su salario es mayor a 150 y tiene 5 hijos, no 0. Vamos a la segunda condición, dice que si salario es menor a 150, no lo es, y que dice que se tiene que cumplir tanto la primera condición como la segunda condición, con solamente que una condición en un i, con solamente que una condición no se cumpla, ya no entra. Entonces, aunque hubieran dicho que fueran sido 10 hijos, no va a entrar, porque la primera condición no la cumple, o sea, esa tampoco se ejecuta. Y regreso a ejecutar la última. Si ustedes ven, yo entro así, salario es mayor a 150, pero no hago nada porque tengo otro sí que me dice si número de familiares es mayor a 3. Aquí tengo que num familiares es 5, o sea, sí es mayor que 3. Entonces, a salario le voy a sumar 15.000 colones. En este caso, el salario eran los mismos 180.000 colones que vamos tomando la gente. Del ejemplo anterior, es decir, que nos da 195.000 colones. Y aquí nos hubiera dado, 195.000 colones. ¿Ves? Así es que vamos viendo los recorridos de cada uno de los recorridos que necesitemos. Ya nos pueden decir, primer recorrido con números tales, segundo recorrido con estos otros números. Ahora una opción puede ser, ¿cuáles de las siguientes opciones expresa los resultados de los recorridos en el orden recorrido 1, recorrido 2, recorrido 3? Puede ser una pregunta de ese estilo, puede solamente pedirnos un dato como tal, pero como ven es un recorrido que se va haciendo de una forma muy lineal y únicamente voy entrando en las condiciones en las que se cumpla lo que está, es cierto, lo que se me cumpla la condición dentro.
Si lo que hay entre paréntesis me cumple, ahí entro. Por eso funciona de esa manera. Esto fue como que yo me saltara toda esta parte, yo llegué a este punto y dije, no, no entra, entonces no hago nada. Aquí tampoco entra, no hago nada. Ah, aquí sí entro. Entonces, ahí sí. Pero ¿qué hubiera pasado si esta condición no se cumple? Por ejemplo, que el salario o la cantidad de hijos no fuera sido mayor a 3, sino que digamos que hubiera sido, no sé, que en vez de, digamos que tenía 5 hijos, hubiera tenido solamente uno. Simplemente no entra esta condición. Y el salario hubiera sido los 180.000 colones iniciales. No hubo un cambio en ese aumento salarial. Es así. De hecho, de esta es la forma en que nosotros nos van a presentar. Todos los trabajos no usamos ningún programa, solamente vamos haciendo una lectura lineal del algoritmo que nos den. No sé si a alguno les quedó claro de cómo se va trabajando el algoritmo o si necesitan que me regrese a algún punto para explicárselos mejor, chicos. Ustedes me dicen. Disculpe, profesor, y cuando digamos, si fuera con una X y una Y, ¿cómo es lo mismo? Cómo se haría? ¿No tiene ejemplo? Ok, O digamos, si fuera así, con iniciales. ok. Cuando decís iniciales, ¿a qué te referís? ¿Las variables o que el contenido sea una variable? Sí. Que sean variables. Ok, pasa lo siguiente. En el caso de los logaritmos, yo no puedo ponerte aquí una variable. De hecho, nosotros, más que todo informática, nosotros evaluamos las variables que nosotros vamos haciendo. De hecho, todo esto que está aquí, entonces, todo esto que dice eh, salario, familiares, nombre, son las variables que yo hice para esa solución. Pero a mí no me pueden decir, por ejemplo, eh, introduzca el salario, su salario es X. No funciona así porque este X no es un valor, no es un valor entero. ¿Puedo sacar un valor adicional? Sí. Por ejemplo, que fuera el caso de que tuviera una variable extra dentro aquí. Pero ya tendría que estar dentro del sistema y que me pidan la solución. Sería más o menos como decirles, vamos a ver, voy a definir otra variable. Definir, eh, no sé, quincena como real. Ok. Cuando yo estoy en este punto, ya he saltado todas las condiciones. Entonces, quiero decir, quincena va a ser igual a salario dividido entre 2. Y presénteme quincena. De esta manera sí podía presentarte tal vez un valor que no está en el valor inicial, pero por ejemplo, en este caso, cuando llegaran aquí, después que se ejecutara esta última línea, que era el ejemplo que teníamos anteriormente, donde saltábamos todo esto porque no cumplía las condiciones, cuando llegaba a este punto,
me iba a hacer esta acción. El salario que yo ya tenía me lo va a dividir entre 2. Entonces los 195.000 me lo hubiera dividido entre 2, que era el ejemplo que teníamos anteriormente. Si yo divido 195 entre 2, pues me va a dar 97.500 y me hubiera costado 97.500. Ya si quieres ver, es que muy difícilmente va a haber, en este caso, a como nosotros lo vamos viendo, muy difícilmente te van a poner una variable para calcular, a menos que sea un caso parecido a este, que le digan, ingréseme los siguientes datos: Daniel, salario 180, familiares 5, y dígame cuánto es su salario, el aumento salarial por quincena, o cuánto sería el nuevo salario quincenal de Daniel. Pero tiene que venir la expresión como tal, porque como te dije, son pasos que van en ejecución continua, entonces no se pueden omitir. Ya sería que tener una variable que está injertada en algún lugar, o ver el tipo de algoritmo que se está generando como para saber qué acción se va a tomar como tal, donde pueda salir un valor diferente. Pero así como tal no tengo así como un ejemplo. Se me puede ocurrir uno, creo que se me puede ocurrir uno rapidito, donde tal vez te pueda decir, si la introduzcame una letra, si la letra es una A, el valor va a ser 1. Si la letra es B, la letra es 2, el valor es 2. Darle ese valor, ¿verdad? Y te muéstrame al final el valor de la letra que se seleccionó, por ejemplo. Entonces ahí sí podemos jugar un poco por esa parte. Pero ya trabajarte con tipo de variables así, donde hay números, muy difícilmente. No sé, compañera, si ese era lo que me estabas preguntando o te lo entendí mal. Sí, profes, ya lo entendí. Pero una consulta, ¿por Ujú. qué salario dividido entre 2 en la parte de la quincena? No entendí esa parte. Simplemente fue para decirte, eh, yo lo que hice fue, o sea, hacer un salario, vamos, al salario mensual, es que no lo especifiqué aquí porque venía con un solo salario. Este es el salario mensual de una persona, por ejemplo. Yo le calculé el aumento que entraba aquí en esta parte. Y después, ese fue el aumento o el nuevo salario mensual de la persona. Entonces simplemente lo dividí entre 2 para saber, en este caso, la quincena. O sea, los primeros 15 días se le deposita tanto y los segundos 15 días se deposita otro tanto de dinero. Y al final la suma me va a dar los 195, por ejemplo. Simplemente fue para tratar de mostrarte el resultado de una variable adicional de la que no tengo un ingreso, sino que se crea durante el proceso. No sé si lo antes de captar. Ok, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Igual, si te queda la duda, dime, no hay problema. Voy buscando otra forma de explicártelo. Pero sí, más o menos es la línea en que nosotros vamos trabajando los algoritmos para esta parte del curso como tal. Por ejemplo, vamos a ver si logro armarlo rapidito. Si defino dos variables, una la vamos a llamar, bueno, letra, letra, que va a ser un carácter, y voy a definir otra que se va a llamar valor,
y va a ser un número entero. Tal vez ejemplificando un poco más el ejemplo de la compañera. Entonces me va a decir aquí, escribir digite una letra. Opciones, por ejemplo, en este caso voy a poner unas opciones A, B y C. Entonces voy a poner aquí leer letra. Luego voy a decir si letra es igual a A, entonces valor es igual a 1. Valor y fin sí, porque es el fin de esta condición. Un poquito rápido para que pequeñito. Si la letra que me digitaron es B, entonces valor va a ser 2, y si la letra es C, valor va a ser 3. Si lo logro hacer, voy a poner aquí al final escribir. El valor de su letra es, y le voy a dar valor. Entonces, si yo vengo haciendo ese algoritmo de la misma forma en que venía haciendo el otro, que es de una forma lineal, yo comienzo este algoritmo aquí, digo aumento salarial. Bueno, en este caso no sería aumento salarial, sería algo como valor de letra o valor letra, y comienzo digite una letra A, B o C. Le digo B, digo si la letra es A, no, la letra no es A, entonces no lo hago. Ok, la letra es B, es aquí donde yo tengo mi resultado. Dice que valor es igual a B, y si letra es C, la letra no es C, es B. Entonces me hubiera dicho al final, escribir el valor de su letra, perdón, escribir, me hubiera escrito en pantalla, el valor de su letra es 3. Entonces hubiera aparecido algo como esto. Vamos a subir para que no quede. Me ha parecido algo como esto. El valor de su letra es 2. Eso es lo que yo hubiera visto en pantalla. Más o menos así también podemos jugar con algoritmos. No precisamente va a ser un número. Podemos trabajarlo de diferentes maneras conforme a la creatividad que nosotros tengamos. Es así donde va funcionando los algoritmos como tal. Tal vez ese para tal vez un ejemplo más claro de cómo va saliendo una variable adicional, el resultado de una variable adicional de la cual yo no introduje un dato. Igual aquí yo traje, aquí está, ese mismo algoritmo, la primera parte que era sencilla, yo la traje en forma de pseudocódigo también para que ustedes pudieran ver también cómo se va creando el esquema. Este es exactamente lo mismo que yo tenía antes. Si ustedes ven, dice, si salario es menor a 150 o familiares es igual a 0, si salario es menor a 150 y familiares es mayor o igual a 10. Si salario es 150, entonces salario es igual a salario menos 20. Okay. Voy a correrlo, como si lo estuviéramos leyendo.
Se define salario, se define familiares, nombre. Ok, se introduce, después llegamos aquí, introduzco un nombre y le pongamos David. Introduzca el salario, 180. Introduzca el número de familiares, 2. Si ustedes ven, en ese caso, lo único que hizo fue la última parte. No entró a sumar nada, no entró ni en esta parte ni en esta otra parte, sino que fue directamente a esta que fue donde se cumplieron las condiciones para que nos diera ese resultado. Si hubiera sido en ese caso, como el ejemplo al final, al principio teníamos que era 120, parece que era 120, pues, en este caso, vean lo que pasó aquí. Eso ya es algo que sucede porque estoy trabajando con cadena, en este caso, con una cadena de caracteres. Entonces, me va a meter letras, pero no me va a poder hacer un cálculo con eso. Ahí fue un fallo a la hora que yo escribí. Dice, introduzco un nombre. Vamos a ver con David, el salario de 120. Y familiar 5. Si ustedes ven, se introdujo a la primera parte, si no tuviéramos ese 500. Y nada más, no entró ni en la primera ni en la segunda parte. Es así como van funcionando los diferentes códigos y el pseudocódigo. Esa es la lógica como tal. Como les digo, esa parte de programar de esa manera o meterla a un programa no lo usamos en este caso para nada, pero sí nos ayuda montones para entender cómo se va grabando o cómo se va leyendo un algoritmo como tal. Entonces, no sé si les quedó alguna duda adicional o algo más para ayudarles a un tema que no les haya quedado claro, o no sé, un punto donde tal vez yo me enredé un poco y no lograron comprender. Por favor, díganme para poderles ayudar. Yo con mucho gusto. Aquí estaría el esquema de ese logaritmo que yo hice ahí. Pero como les digo, ahorita tal vez más de todo se lo van a poner, lo normal es que se lo pongan de esta manera para que ustedes simplemente hagan recorridos y aprendan a ejecutar la lógica de cómo se va creando un algoritmo, cómo se va programando. Incluso esta es la base para saber incluso cómo se va programando ya en un lenguaje como tal. Entonces no sé si tienen alguna duda o algo que no les queda claro. Profesor, una consulta. Usted no puede explicar algo sobre otro tema que no entiendo, de las congruencias. Ecuaciones de congruencias. Sí. Ajá. Ok, dame exactamente qué es lo que no entendés de las ecuaciones de congruencia, perdona. La verdad es que no entiendo, prof, porque es que yo estuve internada en el hospital, entonces se me dificultó ver las tutorías, entonces ando perdida con eso. Ok, Estaba ahí viendo videos, pero no logro. ok, ok. Bueno, vamos a dar un momento para ver si encuentro un ejemplo acá para tratar de explicártelo un poco. Dale un minuto. Ahora sí, ya regresamos. Voy a compartir de nuevo la pantalla para poder explicarte un momento esta parte. Listo. Con lo que es ecuaciones de congruencia, tenemos que hacer un paso a paso. Primero que todo, con las ecuaciones de congruencia, tenemos que ir, ¿verdad?, entendiendo que tienen esta forma que ustedes ven acá en pantalla. Esa es la forma de la ecuación de congruencia. Entonces, con la ecuación de congruencia tengo estas variables. Si ustedes ven,
A es 770, 6 es B, M es 34. Y esas son las variables que yo tengo. Ya son las variables a las que yo voy a venir y les voy a buscar el máximo común divisor. Nosotros en este caso usamos Euclides. Euclides lo que me dice es que voy a dividir A entre M. Eso me va a dar un cociente, ¿verdad? Que me va a dar tal vez 22.3, 22.4. Yo solamente voy a poner como cociente la parte entera. Luego de multiplicar M entre 22, perdón, vamos a multiplicar, pero en este caso 32 por 22, 34 por 22, perdón, y el resultado se lo voy a restar a 170. Y voy a seguir en ese proceso hasta que llegue a 0, hasta que llegue un residuo, que esa forma saca el residuo, que me dé 0. Entonces, porque ando buscando que ese máximo común divisor sea un 1. Pues es un proceso que si, por ejemplo, yo vengo y como este caso me dio 2 y ando buscando 1, entonces yo voy a dividir a la A, la B y el M entre en ese máximo común divisor para tener una nueva ecuación. Y esa le vuelvo a aplicar Euclides. Vuelvo a hacer esa división de A dividido entre M. Tengo el residuo, el cociente, tengo un residuo. Y luego, quien era M, ahora va a ser quien va a estar dividiendo, y residuo es quien va a ir a ser el divisor. Sé que lo voy explicando un poco rápido, porque es bastante grande lo que es ecuaciones de congruencia, pero ecuaciones de congruencia, de hecho, la próxima semana las vamos a volver a ver. Vamos a repasarlas todas porque sé que es el tema tal vez que más se complica. Luego, usando esta fórmula, perdón, voy a reubicar esto. Entonces, donde R es 11, porque aquí R es 11, A, en este caso A es 385, menos mi Q, que es 22, por M, en este caso mi M era 17. Así es como se va dando el proceso de ecuaciones de congruencia. Luego tenemos que hacer un despeje buscando estos valores, ¿verdad? Que se hace a raíz de la última colocación lineal. Esto lo llamamos de esto, estamos hablando de, es una división puesta en forma lineal. Y vamos haciendo otro proceso de 5. 5 no es 17 ni 385, entonces tengo que cambiarlo. Y 5 es equivalente a todo esto. Entonces sustituyo ese 5 por su valor equivalente. Es un poquito complejo. Pero si gustas, compañera, para verlo verdaderamente a fondo, va a ser el tema principal de la próxima sesión. Para ayudarte a ti, tal vez ayudar a alguien más que esté un poco pegado ahí. Porque sí, ecuaciones de congruencia es... Profe, sí. la próxima sería el sábado igual. No, creo que la vamos a cambiar para otro día. Porque ya ahorita hablamos de eso. Tranquila. Pero no va a meter ese tema dentro de la grabación para que no se nos meta mucha información que no es directamente de materia y luego ya lo hablamos. Si no hay preguntas acerca de esto, lo que es logaritmos, voy a cerrar la grabación, ¿verdad? Para que no se nos pese más y ya hablamos de la próxima sesión. Entonces, díganme primero si tienen duda de esta parte de logaritmos. Y ya continúo con lo siguiente. Si no hay dudas, entonces les agradezco mucho que estén presentes, ¿verdad?
Espero que les haya servido esta parte de logaritmos también y que les vaya muy bien el trabajo que está por venir y que éxitos, ¿verdad?